En esta nueva edición de TV Morfosis con TEDE, diferentes expertos de Europa e Iberoamérica debatirán sobre cómo se debe preservar la información, proteger los derechos de autor y ordenar el marco global de la convergencia de contenidos y medios para que los usuarios autorizados puedan acceder a cualquier documento con sistemas de máxima transparencia y seguridad. TV Morfosis con TEDE se celebra por cuarta vez en Valencia los días 29, 30 y 31 de octubre de 2018 en el Taller de Audiovisuales y en el Centro Cultural La Nau de la Universitat de València. Este año, además, la clausura es en la Filmoteca del Institut Valencià de Cultura. Inicia la convocatoria para la tercera edición del primer Festival Nacional de Cine Temático y Transmedia de Colombia, Cine con lo que hay Fest. Este año el tema es bici. Ingresa a nuestra página web www.cineconloquehayfest.com. Entérate de las bases e inscríbete. Mientras más pronto lo hagas, más tiempo tendrás para realizar tu cortometraje. 5 regiones premiadas, un solo ganador nacional, eventos temáticos, agenda académica, con el apoyo de Las tecnologías de la información se han convertido en una de las herramientas más utilizadas por todas las personas para conocer acerca del mundo que nos rodea. Por eso la SAP también está en las redes sociales. En Facebook y Twitter podrás encontrar noticias, información, eventos y transmisiones en vivo. En Instagram podrás encontrar seminarios, cursos, capacitaciones y todo lo que te interesa saber de tu universidad. Y no te olvides de vernos todos los viernes a través de ESAP Noticias a las 8 de la noche por nuestros canales oficiales y aliados. Porque en el mundo digital todos somos ESAP. Valoramos tu esfuerzo y acompañamos cada paso para formar tu talento, porque hacemos las cosas con pasión y con calidad. Porque seguimos creciendo a la altura de tus sueños. Porque creemos en el futuro. Uniagustiniana es creer en ti. Bueno, muy buenas tardes. Los saludamos hoy desde la ciudad de Cali, que nos acoge en la versión número 6 de TV Morfosis Colombia. Hoy completamos 23 versiones de TV Morfosis en el mundo. TV Morfosis es un formato de la Universidad de Guadalajara y en esta ocasión se está produciendo entre Canal Universitario Zoom y la Universidad del Valle, que por supuesto nos acoge como anfitrión en La Sultana. Y bueno, quiero contarles que hoy vamos a arrancar con un tema de mucho interés. Quiero que veamos el spot a continuación que nos hablará sobre este primer programa de TV Morfosis, sobre los archivos audiovisuales y el acervo histórico que en ellos se contiene. Jugando con el acervo, el papel del archivo histórico para la generación de contenidos actuales. La memoria sonora y audiovisual es lo que representa la identidad de una cultura. Su preservación parte de rescatar sus ritmos y reseñas visuales, estimuladas y fomentadas por las experiencias artísticas en diferentes entornos académicos y culturales. ¿Qué retos enfrentan las instituciones que se encuentran en la digitalización del material audiovisual? ¿Cuál es el mejor mecanismo para socializar con los usuarios estos contenidos? ¿Cómo transformar acervos en archivos audiovisuales actuales? Bueno, como ven, el tema es álgido, complejo, implica muchos retos que tienen que ver tanto con el pasado como con el futuro de esta memoria. Nos acompaña un grupo de panelistas de primer orden. Por supuesto, no quiero arrancar a presentarlos sin darle las gracias a la Autoridad Nacional de Televisión,
que ha patrocinado en gran parte este evento. Por supuesto, darle las gracias a la Universidad del Valle, que ha convocado a sus estudiantes. Creemos que es fundamental que en este tipo de programas participen los jóvenes, interactúen los jóvenes. Seguramente muchos de estos retos que plantearemos acá tienen que ser desarrollados por ellos desde sus distintas disciplinas. Así que, sin más preámbulos, presento a nuestros panelistas en esta tarde. Juan Pablo León, gerente de radio de la Televisión Nacional Colombiana, eurodocente, comunicador social y periodista de la Universidad Central de América, cuenta con más de 20 años de experiencia como periodista y presentador de reconocidos canales de televisión colombianos. Actualmente es el gerente de la radio y Televisión Nacional Colombiana, RTVC. Carmen Viveros, docente Universidad del Norte, Colombia. Productora audiovisual, máster en teoría y práctica del documental creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Docente e investigadora del Departamento de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte. Diego Zavala, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, México, especialista en cine documental y documental interactivo, miembro del Comité de Selección de Documental Iberoamericano del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Actualmente es docente e investigador del Tecnológico de Monterrey de México. Fernando Vicario, secretario general de la Red Académica de Valor Compartido, Colombia. Licenciado en Periodismo y Ciencias de la Información, magíster en Altos Estudios Iberoamericanos. Es docente y secretario general de la Red Académica de Valor Compartido de la Cámara de Comercio de Bogotá y la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI. Alexandra Falla, comunicadora social y especialista en propiedad intelectual, derechos de autor y nuevas tecnologías de la Universidad Externado de Colombia, con maestría en ciencias políticas. Actualmente es la directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Bueno, pues como ven, yo quisiera que arrancáramos a trabajar desde el punto de vista de la academia, con Diego y con Carmen, por un elemento que yo creo que es común a los países de América Latina y que diariamente en el rol de la Fundación podemos observar en el escenario de la formación en Colombia. Vamos a ver si Diego comparte esa preocupación, pero lo que uno se da cuenta es que muchas veces los estudiantes, que serán los futuros profesionales, desconocen la existencia de estos acervos, y en la medida en que desconocen la existencia de estos acervos, pues es muy difícil que hagan una apuesta de valor y que piensen en la posibilidad de nuevos productos audiovisuales. Así que lo primero que quisiera preguntarles es, ¿qué están haciendo las universidades para que haya un conocimiento, y obviamente por parte de los estudiantes y quienes se forman en comunicación, cine, televisión, puedan realmente pensar en recircular este material a través de nuevos productos audiovisuales? Diego, que además México tiene una tradición muy importante en materia de preservación y de conservación de archivos. Bueno, pues muchísimas gracias, Alexandra, y gracias a todos por estar aquí. La verdad es que la respuesta es variopinta, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que nos convoca. Los foros como estos ayudan a ver cuál es el margen más extremo de un lado y del otro, ¿no? A mí lo que me parece es que ciertamente las nuevas tecnologías han acercado muchísimos archivos a los que nosotros nunca hubiéramos soñado tener acceso, pero también eso ha invisibilizado, porque lo ha naturalizado dentro de la propia tecnología, para saber el grandísimo esfuerzo que significa ponerlos a disposición del público, ¿no? Y por el otro lado eso, la gente se molesta cuando una película que está buscando no está disponible en una plataforma, ¿no? Cuando no saben toda la cadena de decisiones jurídicas, políticas, económicas que ha habido detrás, ¿no? Y entonces creo que gran parte de nuestro trabajo se está desplazando de ser los poseedores de los materiales que enseñábamos antes con los proyectores de cine, a ser curadores de contenidos, pero sobre todo enseñarles cuál es toda la cadena productiva de la creación del valor del contenido audiovisual.
Y eso empieza desde enseñarles arqueología mediática, que es pasar porque sepan qué es un celuloide, una cámara, un proyector, una cámara de tomavistas, e irnos aproximando. Y otra de las cosas que también se ha mencionado ya en la breve inauguración tiene que ver con, y no es hablar nada más de lo viejo, de lo que está lleno de moho y avinagrado en las filmotecas, ¿no? Sino también ahora cómo conservamos todo eso, ¿no? Lo digital, ¿no? Los archivos magnéticos, los discos duros. Y entonces un poco la pregunta es no solo qué hacemos, sino también qué dejamos ir, ¿no? Tenemos que empezar a sacrificar cosas en las decisiones que tomamos. No se puede conservar todo y preservar todo, ¿no? Entonces creo que una de nuestras funciones como académicos es mostrar los caminos de oportunidad, cómo se ha creado esa línea de evolución, y sobre todo que entiendan que lo que les aparece en el móvil, que es la pantalla principal de consumo, se ha convertido en realidad en algo que para ellos es inmediato, pero que en realidad ha habido un montón de esfuerzo laboral que puede ser parte de su carrera profesional o de su vocación. Carmen, ¿cómo está trabajando la Universidad del Norte ese tema? Y yo arrancaría por preguntar complementariamente si la universidad tiene el material producto de tantos años digitalizado, si hay acceso a ese material digitalizado dentro de la universidad para los estudiantes, para ver cuál es ese relacionamiento inicial de estudiantes con material de archivo. Sí, yo creo que actualmente, de hecho, estamos trabajando en ese proceso. Reconozco que ha sido una reacción relativamente nueva y reciente, pero ya empezamos. Ya la universidad está montada en un proyecto de digitalización. Además, en la Universidad del Norte, en donde trabajo, prácticamente está una buena parte del patrimonio audiovisual del Caribe colombiano, yo diría, porque la universidad de hecho nace junto con el Canal Regional Telecaribe y nace con la idea de alfabetizar, de formar en audiovisual en los años 80. O sea que desde los 80 hasta ahora tenemos un material importante. Ya estamos digitalizando y lo importante es que los estudiantes están participando también en ese proceso de restauración, de catalogación, de digitalización. Obviamente nosotros desde las aulas, yo particularmente que enseño documental y el género documental le ha prestado muchísima atención al uso del archivo audiovisual. Entonces yo me declaro, me confieso una gomosa del uso del material de archivo en todo su formato, fotografía, video, en cine, y los estimulo muchísimo a que utilicen el material de archivo como parte para desarrollar sus proyectos de clase. Bueno, yo le preguntaría a Fernando si en este trabajo que se hace en red, el tema de los archivos es un tema que esté como puesta en común y como preocupación en común de esta red. Sí, efectivamente, muchas gracias. Lo primero es agradecer la invitación y permitirme estar acá con todos ustedes. Efectivamente, el tema de los archivos y el tema de la memoria es un tema que funciona en todas las universidades y en todos los centros docentes. El cambio de nombre ha sido un cambio sustantivo y fundamental. Ya no trabajamos con bibliotecas, trabajamos con mediatecas. Y ya los alumnos no van a consultar libros, van a consultar archivos en soportes tecnológicos. ¿Y cómo están preservados esos archivos tecnológicos? Es un tema que preocupa a todas las universidades. Diego nos decía que efectivamente hay que saber toda la historia y toda la memoria que tenemos. Y antes me decía el director de la Cinemateca de Bogotá un día, me decía, nosotros cuando ya habíamos aprendido a restaurar el aluro de plata, resulta que ahora tenemos que restaurar unos y ceros. Y a mí se me caía un poquito de plata del aluro y ya sabía cómo reponerlo. Se me cae un 1 y no sé dónde buscarlo. Entonces, ese es un gravísimo problema. Y otro gravísimo problema es que no somos nosotros los que estamos archivando nuestra memoria. La estamos mandando a servidores del exterior. Y entonces son otros los que nos devuelven las preguntas con las cuales buscamos nuestra memoria. Y ese es un gran problema en las universidades porque nuestros alumnos quieren encontrar su memoria, no quieren encontrar la memoria de Google. Y entonces no tenemos nuestros servidores. Y me parece que ahí es un punto en el que las universidades, y sobre todo la red académica lo está pensando mucho, tendríamos que repensar cómo guardar
dónde guardar y cómo almacenar nuestra memoria para enseñarle a nuestros alumnos que nuestras mediatecas son nuestra memoria y no la que nos quieren devolver. Bueno, yo creo que eso es muy importante y es importante mencionar, ahora que Fernando habla del cómo, pues obviamente que existe toda una reglamentación, unas declaratorias de la UNESCO que establecen internacionalmente cómo debe hacerse la catalogación, cómo debe hacerse la digitalización, cuáles son los estándares, porque hay una cosa súper importante y es que una vez se haga este trabajo de digitalización y catalogación, los archivos puedan hablarse. Y si no están estandarizados, pues seguramente que no lo vamos a lograr. Pero vamos a aprovechar que tenemos aquí a Juan Pablo, que es el gerente del Sistema de Medios Públicos, RTBC, para que nos cuente un poco qué está pasando con ese archivo tan importante que está en cabeza de RTBC, que tiene ya más de 70 años de radio y casi que los mismos de televisión, un poquito menos de televisión, pero que más o menos estamos hablando de unas 200.000 unidades. ¿Cómo está haciendo RTBC para enfrentar este reto y cuál es la apuesta, Juan Pablo? Bueno, gracias. Un saludo muy especial a todos los compañeros de la Universidad del Valle, a los colegas en proyección. Y pues yo me siento muy orgulloso de pertenecer a esta gran familia de RTBC. RTBC, afortunadamente en Colombia guardamos nuestra historia y está al alcance de todos ustedes. Hemos desarrollado plataformas que hoy por hoy son proyectos como RTBC Play, pero es un proyecto muy fuerte que se va a crecer cada vez más, donde ustedes pueden acceder a través de lo que nos dan la tecnología. Ese avance de la tecnología nos da la posibilidad de poder meternos e involucrarnos en la historia de nuestro país. Ya son muchos archivos los recuperados, historias recuperadas, documentales recuperados, cada una con una historia increíble de cómo fue ese proceso de sacarlas de ese agujero negro del olvido, del agujero negro de haberlas encontrado en una caneca de la basura, como algunos documentales importantes de nuestro país que han sido recuperados paso a paso. Ahora viene un problema muy importante, que es el tema de financiación. El gobierno, afortunadamente, el gobierno colombiano ha entendido el proceso. Se está metiendo la mano en el bolsillo y está financiando o le quiere meter más el pulso a este proceso de recuperar los materiales, de hacer un gran archivo de la bóveda de la historia, porque la historia de nuestro país, que ha sido tan difícil, tan dura de crecer, de entender, pues tiene que conocerse para no repetirla, o por lo menos para no repetir los errores. Entonces, el esfuerzo de RTBC hoy por hoy es hacer de que todos ustedes, los colombianos, todos los ciudadanos que están al frente de una pantalla de televisión, los ciudadanos que están al frente de una pantalla de algo digital, como una tablet o el celular, puedan acceder a los archivos de nuestra historia, con una fecha clara. ¿Qué quieren buscar? Van a la fecha, van al discurso, van al personaje, y hoy por hoy pueden encontrar gran parte de ellos. Bueno, Juan Pablo ha tocado un punto que es súper importante y que tiene que ver con la financiación, y es importante porque es el reto y es la problemática a la que nos enfrentamos todos los días los archivos audiovisuales, y ahí yo quiero preguntarles, desde la perspectiva de los cuatro, ¿cómo piensan la posibilidad de que un archivo, tanto en la universidad, en las universidades como en entidades públicas, pueda convertirse también en una unidad de servicios? Quizás eso está muy claro en los canales privados. Los canales privados tienen unos archivos, venden unas imágenes. Es claro también en el caso de una fundación como Patrimonio Fílmico, que parte de sus ingresos son la venta de esas imágenes, pero ¿cómo proyectan dentro de las universidades y dentro de las entidades públicas la posibilidad de por lo menos hacer autosostenible? Seguramente que a través de la venta de imágenes un archivo no va a hacer dinero ni va a obtener grandes ganancias, pero por lo menos va a lograr que se siga financiando la digitalización, y bueno, ahora vamos a hablar más adelante del almacenamiento digital, que también cuesta un dinero. ¿Cómo ven eso en las universidades? La posibilidad de que una unidad se convierta en una unidad de servicios al exterior, no solamente usada por los estudiantes, sino que también pueda facilitarse a productores independientes, tanto de cine como de televisión. Diego. Bueno, o Carmen, si quien quiera arrancar. Bueno, yo creo que en este caso son fundamentales las alianzas, ¿no? Las alianzas público-privadas, y yo creo que en la universidad en ese sentido ha venido trabajando bastante con el canal regional, ya lo mencioné, pero también con instituciones públicas como la gobernación o la alcaldía, que también hay un archivo departamental.
Entonces creo que, y además la universidad, la academia en general, como su misión fundamental es transformar la sociedad, que todo el conocimiento que producimos en las universidades pues tenga un impacto real en el entorno social, en la medida en que desarrollemos contenidos a partir de esos archivos que puedan tener un impacto. Yo creo que ahí podríamos atraer fuentes de financiación gubernamentales, privadas, incluso de la empresa privada y de cualquier otro organismo financiador. En la universidad tenemos una experiencia ya previa trabajando con archivos arqueológicos. De hecho, hay un museo dentro de la universidad, el Museo Mapuca, que recupera un corpus arqueológico muy importante que documenta a los pueblos caribes, que son como las comunidades indígenas que habitaban el Caribe, y ellos están ya haciendo, o ya están hechas alianzas con el grupo Smithsonian. Entonces creo que también hay que mirar hacia las fuentes de financiación, los organismos internacionales, que en ese sentido podrían coadyuvar al desarrollo de esta misión. En mi caso, que participo más bien de una universidad privada, creo que es muy difícil todavía, no solo de las universidades privadas, sino también de muchas de las empresas, es decir, de las instituciones, ¿no?, de financiación privada, que no tienen conciencia respecto de los archivos, de su propia condición de, ¿no?, ser en el tiempo, digamos. Y entonces son más bien utilitarios. Por un lado, prácticamente todo lo que sucede en la universidad quieren que se grabe, cada evento, cada presentador, cada conferencia, pero al mismo tiempo se graba y no se usa, se picotean 2 segundos para hacer un promocional. Yo creo que la conciencia respecto de la preservación, la conservación y la reutilización de ese material es en realidad una conciencia muy joven. Y en el caso de las universidades privadas no tienen, o no todas han asumido la obligación histórica que significa preservar ese patrimonio, ¿no? Y entonces creo que hay una gran disparidad. Incluso eso, y creo que es una condición bastante generalizada en Latinoamérica. Muchos de los países empiezan con televisiones privadas y son los primeros en registrar gran parte del acontecer de nuestros países, y luego esos archivos se vuelven inaccesibles para los ciudadanos, ¿no? Y entonces hay una paradoja que resolver ahí respecto de la implicación histórica y cultural que tienen las empresas privadas en la conservación de los archivos. Y hay que ser muy críticos al respecto también, ¿no? Pues ahí el modelo colombiano, y le voy a dar la palabra a Juan Pablo, pues es un ejemplo, porque por muchos años y aún subsiste el sistema mixto de televisión en donde los programadores, la red es pública, pero los programadores son privados y sus archivos obviamente les pertenecen. Es que este ejemplo cae como anillo al dedo, sí. y por eso le robo un poco la palabra. Mañana se estrena aquí en esa ciudad, en Cali, 2 ángeles y medio. Esa es una película que fue restaurada, fue filmada en 1958, fue restaurada en el año 2016 y es el vivo ejemplo de lo que estamos hablando. Cómo hacer comercial lo que antes estaba en el baúl de los recuerdos. Yo entiendo perfectamente el cariño que uno tiene cuando hace las cosas, y hay ciertas personas que tenemos un cariño por lo antiguo, por lo viejo, por lo que está en blanco y negro. Pero no nos podemos convertir en grandes acumuladores de ese material, porque al momento de llevarlo a la vida real, de volverlo a darle el impulso, va a ser muy difícil, y tenemos que ser conscientes si va a producir o no va a producir, si va a ser comercial o no va a ser comercial. Entonces, en un ejemplo como restaurar una película que fue filmada en 1958, la persona que se meta en este cuento tiene que saber a qué le está apostando y qué piensa recuperar. Si recuperamos historia, es la pasión, y hablo desde lo más emocional, pero también hay que pensar ahora en recuperar algo de plata de taquilla para que nos dé una inversión importante y se devuelva lo que mereció de pronto ese autor, que en este caso, ese director que fue en este caso Demetrio Aguilera, un ecuatoriano, y de pronto devolverle a su familia ese mérito de haber hecho una película con semejante esfuerzo en esa época. Entonces yo creo que la restauración tiene un fin importante, que es renovar la historia, ponerla a la altura de estos nuevos tiempos, pero también hay que ser conscientes que no podemos renovar lo que quisiéramos, sino lo que verdaderamente, según nuestro criterio, puede ser de uso importante y sobre todo económico para estos tiempos. Un poco en esa línea, Fernando, pues uno diría que curatorialmente los archivos siempre vemos como cuáles pueden ser los archivos más solicitados, los que más tienen demanda, y hay
por lo menos unos estudios incipientes de los archivos en donde, por ejemplo, en el caso nuestro, sabemos que hay una altísima demanda de noticias, que esas se venden muchísimo porque la gente todo el tiempo está demandando noticieros del pasado para remembrar, para ilustrar noticias. ¿Cómo lograr que lleguemos a eso que dice Juan Pablo, tener algún retorno que permita que los proyectos se hagan viables? Voy a permitirme retomar un poco la pregunta anterior sobre el modelo de financiación. Yo soy un total defensor de que la memoria le pertenece a lo público, le pertenece al público. Esta mañana Germán nos hablaba en el taller de la importancia de respetar las audiencias. Y entonces yo creo que la memoria que le pertenece al público y por tanto a lo público debe ser financiada por lo público. Nosotros no debiéramos mendicar a los poderes públicos que nos ayudaran a preservar la memoria, porque estamos ayudando a preservar el país en el que vivimos, en el que queremos estar y el que queremos contar, no el que queremos que nos cuente la empresa privada que nos va a financiar. Y luego después nosotros ya podemos buscar unas fuentes externas de financiación para otras cosas, por ejemplo, el estreno de esta maravillosa película, recuperar otros materiales, poder tener una cinemateca nueva, etcétera, etcétera. Pero lo que me parece fundamental es reivindicar desde un espacio como este, que lo público tiene la obligación de preservar lo público, que es la memoria, y hacerla pública. No puede ser que en mi país, por ejemplo, en España, ayer se diera la noticia de que se van a liberar los archivos desde el año 1939 de la Guerra Civil. No, eso tiene que estar liberado, tiene que ser público y tiene que ser de acceso público y los archivos tienen que tener garantizada la forma de sobrevivir. Luego después, que queremos trabajar con otras formas de financiación, que queremos ampliar, me parece perfecto. Pero lo que yo quería era reivindicar la obligación del Estado de pagar la memoria del país. Bueno, pero aquí hay otra, para decirlo coloquialmente, hay otra pata que le surge aquí a la mesa, y es un tema muy complejo también que enfrentan día a día los archivos, y ustedes que los conocen lo saben, y quiero que me cuenten cómo funciona en cada uno de sus escenarios, que es el tema de la propiedad intelectual y los derechos de autor. Porque Fernando está hablando de la reivindicación de los archivos para la gente. Estamos de acuerdo en que la memoria que tiene Juan Pablo en RTBC o que tiene Carmen Uninorte, pues no es de las instituciones, es del país. Pero, ¿qué hacemos y cómo estamos enfrentando el tema de derechos de autor? Porque evidentemente el entorno digital pues es un uso diferente de la obra, es un nuevo uso. La mayoría de los archivos que tenemos obviamente no tenían previsto ese entorno digital, entonces hoy nos vemos abocados a tener que solicitar nuevos licenciamientos de uso, etcétera. ¿Cómo están enfrentando eso las universidades? Porque claramente el derecho de autor y la propiedad intelectual, más los derechos conexos y demás, pueden convertirse en un momento determinado en una talanquera para dar acceso a ese material. Diego. Bueno, digamos desde la academia, me voy a permitir un pequeño espacio seguro de autobiografía. Yo lo que prefiero es trabajar puro Creative Commons, es decir, yo les sugiero a mis alumnos que trabajen con los creadores, de los cuales directamente pueden tener acceso, y lo de los archivos suele ser, digamos, un capítulo especializado en el cual buscamos fuentes. La cosa es que en la ciudad en la que yo estoy, muchos de los archivos han sido destruidos, ¿no? Realmente memorias quedan pocas y muchos son archivos privados, y entonces las búsquedas son pequeñas, ¿no? Pequeñas expediciones por una pequeña pepita que puedas encontrar en una casa. Y ahora más bien lo que está sucediendo, que creo que es un fenómeno emergente interesante, es el de los archivos familiares y personales, ¿no? Que creo que es una de las cosas que también tenemos que poner sobre la mesa. Prácticamente ya todas las personas del mundo están generando archivo audiovisual, ¿no? Y entonces mucho de lo que creo que hemos tratado de hacer es enfocarlo desde los archivos públicos que puede haber se han ido destruyendo, incluso unos para recuperar de la plata que había en los aluros. A ese nivel de intento de retorno económico ha habido para destruir reportajes de los años 70 de compañías, o incluso los reciclajes de los videos en los canales de televisión, de los másters, ¿no?
no había esta cosa de empresas privadas pensando como un bien público que eso se debía de preservar. Entonces en realidad ha habido un montón de malas prácticas y un poco lo que estamos haciendo es tratando primero de poner en orden, trabajar con las cosas que estén disponibles y empezar a hacer la búsqueda de lo que queda de nuestra memoria histórica para tratar de ponerlo en forma, ¿no? La Cineteca en Jalisco se acaba de inaugurar este año, ¿no? Es decir, son procesos realmente recientes que están pasando y las televisoras, las públicas, tienen bastantes problemas con los archivos, más o menos los empiezan a gestionar porque llevan poco tiempo, pero las privadas, prácticamente todo el material que tenían lo destruyeron. Entonces, nos enfrentamos a un reto bien grande de ser unas, a veces, culturas sin memoria audiovisual. Carmen, el tema de derechos. Bueno, realmente yo confieso que es bastante incipiente. Creo que todavía estamos en ese proceso de aprender e implementar políticas para manejar eso. Desde la academia, hablo a nivel institucional, desde las prácticas en el aula, pues coincido en parte con Diego, se promueve mucho la utilización de archivos que sean de libre circulación, Creative Commons. Hay muchos archivos públicos en Internet, los Prelinger, está el proyecto de Commons, que además invita a la gente en Internet a que uno mismo sea el que deposite voluntariamente ahí los materiales, ¿no? Que se crean archivos colectivos. Y creo que ahí se puede solventar un poco cuando el tema de los archivos, de la autoría o de los derechos de uso se convierte en un problema. También coincido con Diego en el uso de materiales autobiográficos. Son fundamentales y creo que Internet ha promovido mucho esa cultura, ¿no? De crear nuestra propia historia. Si uno revisa las plataformas digitales, Facebook, Twitter, de alguna manera son la línea de tiempo de la historia personal de cada uno de nosotros. Entonces, promuevo como esas líneas de actuación en el contexto de la academia. Es obvio y evidente que siempre la política va por detrás de la vida de los ciudadanos. La política cultural va muy por detrás de la vida cultural de los ciudadanos. Pero es más obvio y más evidente todavía en estos momentos porque la cultura y las políticas culturales habían nacido para espacios cerrados. El cine estaba en salas, las bibliotecas en espacios cerrados, los museos en espacios cerrados y de pronto la cultura se desparramó. La cultura se metió en la casa de todo el mundo a través de los nuevos medios digitales y se desparramó la cultura y todo el mundo tuvo acceso a la cultura y la política se perdió. No tuvo ni idea de cómo enfrentar ese nuevo modo de acceso de los ciudadanos y si no tuvo ni idea de cómo hacer políticas digitales, no está teniendo ni idea de cómo legislar esas políticas digitales. Y hay un retraso grandísimo, pero no solamente en el mundo iberoamericano, en el mundo en español y portugués, en el mundo sajón. En el mundo sajón también hay un retraso grandísimo. No tenemos ni idea de cómo legislar esa propiedad intelectual y no sabemos a quién le pertenecen los derechos, quién es el autor, quién es el que tiene el derecho, cuál es la diferencia que tenemos que establecer ahora entre derecho de autor, copyright, propiedad intelectual colectiva. Exige de la academia un modelo de reflexión que creo, sinceramente, que la academia está empezando a dar, pero que queda mucho todavía. De acuerdo, pero todos los días se legisla, ¿no? Hace 2 o 3 días salió una declaración europea sobre el tema de Internet y los derechos de autor y evidentemente sí habría que decir que en Colombia, por ejemplo, es un tema relativamente reciente esa preocupación. Cuando uno ve los archivos del pasado, nadie firmaba derecho de imagen, nadie ni siquiera legalizaba un contrato de coproducción, entonces son unas búsquedas, como dice Diego, detectivescas y en ese sentido quiero que nos cuente un poco, Juan Pablo, la experiencia frente a esa problemática del derecho de autor y el hacer asequible el material del que se dispone. Justamente hace unos días tuvimos un problema, digamos que se pudo solucionar rápidamente porque una persona de manera irresponsable subió a las redes sociales un producto periodístico hecho recientemente en uno de los programas o en uno de los canales de RTBC. Afortunadamente se pudo bloquear en las redes sociales, pero ya estaba navegando, ya había pasado, es como cuando se tira una moneda al mar
ya se fue. Uno trata de poner una mano, trata de poner la otra, y no la alcanza, ya hizo piso, ya se fue, no la alcanzamos a cogerla. Pero pudimos frenarla porque fue reciente y porque, digamos que trabajamos como empresa sólida en nuestros contenidos y tenemos esos derechos reservados de nuestros productos como empresa de televisión y de medios. Pero mi pregunta es si realmente se puede contener lo que pongamos nosotros a conocimiento del público, que en ese caso me refiero es lo que pongamos a rodar en las redes sociales. Verdaderamente existe la legislación, existe la escuela, la universidad va a ser capaz de determinar cómo frenar ese contenido que se hace público y se fue a lo público. Yo no sé hasta qué punto valga la pena darse la pelea de empezar a buscar, yo fui el que lo hice, yo fui el que lo creé, pero también fui el que lo subí. Y yo lo consumo, y si lo consumes tú, lo consume el otro, y empieza el efecto dominó. No sé hasta qué punto esa pelea se pueda dar, sí se puede dar, me refiero hasta qué punto se pueda ganar. Yo creo que llega el momento de desprenderse de algunos materiales. Llega el momento de desprenderse de ese ego, de su propia autoría, y dejar que otros consuman y se lo lleven. Y ser consciente que esto no es de nadie, y es de todos. Es como entrar a un parque. Entonces yo entro a un parque que es público, asimismo entra la información a lo público y lo utiliza cualquiera, el columpio, la balanza, el rodadero, lo como quieran. Hay diferentes atracciones y se va a ir por ahí. No hay forma de devolverlo. Hay que aprovecharlo, de pronto quisiera yo. Pero pensar ahora que los derechos de autor son fuertes, que son responsables, creo que suena más a poesía que a lo que podemos hacer en la vida real actualmente con el tema de las redes sociales. El entorno digital realmente sí ha implicado un reto gigante. Sin embargo, hay plataformas que tienen unos buscadores mucho más efectivos que otras, ¿no? Es decir, uno ve que un uso de una canción no autorizada en YouTube de inmediato bloquea. Nosotros, por ejemplo, Fundación Patrimonio Fílmico, en permanente hacemos reclamaciones de material que se encuentra en la red y que ha sido subido sin autorización y de inmediato se baja, pero claramente es desgastante y no alcanzaría el tiempo para estar mirando. Un ejemplo en Colombia. Ustedes van en su carro, en un bus, oyendo música. Y entonces el autor de la canción que va pasando tiene el derecho, pública, tiene el derecho de cobrar su derecho de autor por lo que está sonando, y entonces aquí está Saico y Asimpro y operan directamente. Pero no alcanza la legislación para hacerlo realidad. No alcanza el autor a recibir cada vez que reproducen su música o cada vez que uno lo oye. Y uno termina siendo, aunque no lo quiera hacer, pirata. Pirata en el consumo de contenidos. Porque llegan de una manera muy fácil, se consumen muy fácil y los dejo ir igual. Entonces no me quedo con ellos, sino que quedan flotando en el ambiente. Es por eso que lo veo muy difícil. Sí, es complejo. Yo quisiera, ya que hemos empezado a abordar el tema del entorno digital y de las nuevas plataformas, plantear algo que con mucho atino expresó Enrique Vargas en su intervención inicial y que tiene que ver hemos hablado hasta ahora de los acervos históricos y del pasado, pero es muy importante entender que hoy estamos construyendo la memoria del mañana y que allí tenemos también unos retos gigantescos que implica el almacenamiento digital. Países como Francia o Inglaterra fácilmente pueden tener 3 backups completos de sus archivos, tienen los recursos para hacerlo, tienen uno en la ciudad, tienen otro afuera de la ciudad, tienen otro en la nube, tienen uno en un servidor, pero es claro que cuando uno va, por ejemplo, a los congresos internacionales de la FIAF, que es la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, o de la FIAT, que es la Federación Internacional de Archivos de Televisión, pues los países tanto de África como de América Latina no tenemos los recursos para tener ese backup. Y en ese sentido la pregunta estaría enfocada a cómo estamos abordando el tema del almacenamiento digital, que evidentemente ha mostrado cierta fragilidad. Nosotros las cintas que tenemos hace 40, 30 años, le hacemos la prueba de vinagre, se limpia la cinta, se restaura y finalmente se ha logrado la digitalización. Un disco duro se daña y se dañó. A nosotros nos ha tocado mandar discos duros a Estados Unidos y se pierde el trabajo de un mes y se logra recuperar el 10, el 20. Entonces, ¿cómo están abordando desde las universidades y desde las entidades el tema del almacenamiento digital, que sin duda alguna pues es la construcción de la memoria del mañana?
Mal. Es que no es fácil. Si no hay política pública, política institucional menos. Es decir, también no hay modelos de imaginación colectiva de cómo se hace eso. Y algunos visionarios han tenido la oportunidad de crear un servidor y tener medianamente organizado su material. Pero luego es eso, y nos pasa en los canales y pasa en todos sitios. Contratas al becario para no pagar mucha plata con el camarógrafo y para una nota de 1 minuto tira 2 horas de material. Y luego nunca califica el material y llega y lo tira al archivo, ¿no? Y estás acumulando archivo de una cosa inútil que nunca tiene ningún sentido, ¿no? Y entonces las universidades, tenemos que hacer un video para los graduandos de este año y no han revisado el material que tienen y a veces no tienen ni los teléfonos de las compañías que les hicieron esos videos. Es decir, no hay una sistematización, no hay unos protocolos claros, no hay un guardado de esos materiales. Muchísimas tocan de oído. O sea, finalmente, y además es muy grave, a veces los propios profesores tenemos que empezar a hacer dentro de las instituciones ese pequeño trabajo de, oye, ¿cómo estás guardando tus archivos? ¿Cada cuánto estás cambiando tus discos duros? ¿Quién los tiene? ¿Qué discos duros son? ¿No? ¿Qué versiones estás utilizando? Y lo que siempre te dicen es, en el caso de que haya habido celuloide pasado a digital, ya lo digitalicé. ¿Dónde lo guardaste? En un disco duro. Un disco duro. No, mano, espera, ¿no? O sea, entonces creo que también esta idea del digital como panacea, muy peligroso, de la nube como espacio eterno, es peligroso, que no se sabe realmente qué es una preservación de un formato digital, ya no digamos la triplicación para asegurar la conservación histórica de eso como parte de nuestra memoria colectiva, ¿no? Y entonces eso, van tocando de oído y van haciendo lo que pueden y de repente dicen, oye, mira aquí, tenemos estos videos en MiniDB, búscate a alguien que te los pueda pasar a un USB, ¿no? Esta idea como de no haber una articulación clara de cuál es toda la línea de producción de ese contenido y entonces creo que pues tenemos que empezar por casa siempre, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar a organizar esos materiales, ¿no? En universidades que tienen mucho tiempo, pues es un reto enorme. Para nosotros, por ejemplo, en mi caso, el programa de comunicación tiene 20 años, ¿no? Se podría hacer sin mucho problema, ¿no? Entonces, habrá que empezar a ver cómo lo abordamos, ¿no? Carmen, ¿hay políticas de almacenamiento digital en la universidad? ¿Hay algún manual que le diga a profesores y estudiantes cómo ir guardando esa memoria? Yo diría que no, porque si hubiera, creo que yo las conocería y ahora que hago la reflexión, nunca he visto un manual o un catálogo que nos instruya al respecto. Espero que las haya. Bueno, el material físicamente ha ido mudando. Yo recuerdo haber entrado al cuarto donde estaban Umatics, Betacam, VHS, y la última vez que pasé por ahí, que fue creo que la semana pasada, ya no los vi ahí. Entonces supongo que lo han movido hacia un lugar en donde está en mejores condiciones. Coincido, está claro, es obvio que el soporte digital es muy vulnerable, eso lo sabemos, es una verdad a gritos. Ayer hablaba precisamente con Miquel Francés y él me contaba algo que yo no sabía, que es que ya hay alguna serie de algoritmos resueltos que están planteando la transmisión de información y almacenamiento a partir de lo cuántico, de la física cuántica. No sé, imaginémonos cómo van a ser esos soportes. Parece que ese es el problema, que los algoritmos ya están, pero falta como el desarrollo de infraestructura. Entonces creo que ahí tenemos como una reflexión interesante, porque la cosa va a seguir cambiando y es probable que vaya a peor, ¿no? Entonces creo que tenemos mucho camino por recorrer y mucho por hacer también. Fernando. Esto que acaba de tocar Carmen es una cosa importantísima. O sea, si los ordenadores que tenemos ahora se mueven por bits, ya están funcionando los qubits, que son los bits cuánticos. Y eso ya está funcionando y multiplican por millones la velocidad y la aceleración. Yo, como tú decías antes, soy un nostálgico. O sea, a mí las culturas que se han formado a través de lo epistolar, ¿se acuerdan ustedes de aquellas cartas tan preciosas entre Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, donde nació el feminismo de verdad?
¿Qué va a pasar hoy con las cartas? ¿Qué hacemos con los correos electrónicos y con los que van a venir en qubits? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a trasladar el conocimiento? Creo que Diego antes decía una cosa que es importantísima. Nos toca decidir qué vamos a guardar, cómo lo vamos a guardar y dónde lo vamos a guardar. Pero nos toca decidirlo a nosotros. No podemos seguir empeñados en que nos guarden la memoria en servidores que no están en casa. Porque al final nos van a decir, uy, esa memoria la perdí. Uy, yo perdí la firma de la paz. Mire usted, qué pena, la perdí. Y entonces, cuando me pierdan la firma de la paz, ¿qué hago? Entonces yo creo que nosotros tenemos que reivindicar en lo público. SEGIP tiene un programa, tiene muchos programas maravillosos, pero tiene un programa que viene muy a cuento esto, que es Iberarchivos. Iberarchivos se está planteando... Ibermemoria. El de Ibermemoria. Y entonces se están planteando muy seriamente todas estas cosas, que lo que tenemos que hacer en Iberoamérica, pero especialmente en América Latina, es aprender a gestionar nuestro conocimiento. ¿Y por qué dicen ustedes que yo hablo de América Latina especialmente? Porque vivo en América Latina desde el año 86. Y todo el tiempo que he vivido en América Latina y me he ido encontrando con sucesos maravillosos de la historia de este continente desde el 86 hasta el 2018, cuando los busco no los encuentro. Pero cuando los busco en Estados Unidos y en universidades de Estados Unidos, los encuentro siempre. Eso me preocupa mucho. Yo llego a una clínica, para el ejemplo de la digitalización. Llego a una clínica con el historial de mi hijo, de urgencias. Vuelvo y le cuento todo lo que ha pasado con el chino. Y después, a los 2 meses, nuevamente con una gripa mortal, otra vez a la clínica, y tengo que volverle a contarle toda la historia. Pero le digo, ¿tú no estás digitalizando la información? ¿No hay un archivo, no hay un histórico de lo que está pasando acá? Sí, ¿por qué no funciona? No, es que pues no tengo el sistema, no tengo. Entonces estamos perdiendo el tiempo. Algo pasa similar con lo que estamos haciendo en el momento de almacenar las cosas. Las estamos guardando, pero no sabemos cómo utilizarlas o cómo hacerlas propias. Pero hay una ventaja que les puedo contar. En RTBC Play, que es el presente de la televisión en Colombia, no es el futuro, es el hoy. Se está preparando para que nosotros tengamos ese acceso a la mano, para que todo ese gigantesco archivo que tú conoces muy bien va a estar a la mano en una forma de democratizar lo público, porque lo público es el derecho de la televisión pública. Y tiene que estar a la mano, así como hay evoluciones. Yo venía ahora en el avión y estaba pensando en si la innovación se convierte en una amenaza a lo tradicional. Y pongo algunos ejemplos. Google se comió a páginas amarillas, donde uno encontraba todo. Ahora lo tenemos en Google. Airbnb acabó con la fábrica de los hoteles. WhatsApp está acabando con operadores de telefonía móvil y fija. Y lo tenemos literalmente a la mano. También pasa con las redes sociales, la amenaza de los medios de comunicación, Uber con los taxis y Netflix con la televisión. ¿Qué tenemos que hacer? O les cuento qué estamos haciendo, por lo menos acá. Tenemos que ser creativos, que es donde hablábamos de la economía naranja en un principio. Y la creatividad va de la mano de lo público, no de la mano de lo privado. Y la creatividad es una obligación permanente que tenemos que fomentar quienes estamos al frente de la televisión pública y de la radio pública del país. Si nosotros no tenemos un departamento fuerte de personas que piensen más allá de las paredes, más allá de sus propias fronteras, y empecemos a imaginar cómo sobrevivir en ese entorno de televisión privada, de televisión por cable y de televisión por contenidos a nuestro alcance, la televisión pública, mis queridos amigos, va a desaparecer, y va a desaparecer con ella todos sus archivos históricos. ¿Qué tenemos que hacer? La rueda ya está inventada. Tenemos que inventarnos en qué carro nos montamos con esa misma rueda. Pero si la televisión pública sigue pensando que lo público es lo barato, que lo público es de mala calidad y que lo público es lo que sale en blanco y negro porque me gusta la historia, estamos mal. Lo público tiene que ser de calidad. Lo público tiene que ser recuperar lo histórico que verdaderamente nos sirva para no olvidar de dónde venimos, que nos enseña para saber para dónde vamos. Y lo público es nuestro y tenemos que acceder a él fácil, sin la imposición de una parrilla, sino con la imposición de nuestro propio dedo en el control remoto.
Pues bueno, los invitamos a participar a través de nuestras redes sociales. La idea es que no solamente quienes nos acompañan presencialmente, sino quienes nos acompañan vía streaming puedan opinar y puedan, por supuesto, hacer preguntas a nuestros panelistas. Como ven, el tema es un tema bastante candente, tiene muchas aristas y ya para ir rematando, obviamente no quisiera terminar sin que muy brevemente cada uno de ustedes, aunque lo hemos hecho de manera fluida durante la charla, pero quisiera que cada uno muy puntualmente me dijera el para qué. Es decir, hemos hablado del cómo, hemos hablado de los problemas que enfrentamos en ese cómo, pero un poco lo que quiero desde cada uno de las perspectivas del trabajo que ustedes realizan es el para qué de la memoria, que me parece que finalmente es lo realmente esencial. El resto son elementos accesorios, pero aquí el tema central es la preservación de la memoria audiovisual. Entonces, muy brevemente, cada uno, ¿para qué? Diego, te toca arrancar siempre a ti, fíjate. Yo retomaría un poco una idea que creo que los problemas que enfrenta el archivo se ha comido del título original, que era cómo hacer contenidos creativos con archivos. Parece que hay más problemas que soluciones posibles, ¿no? Y entonces, ¿para qué hacerlo? Porque yo creo que hay que conectar cosas que se están desconectando, que es el pasado con la innovación, ¿no? Creo que ese es un camino que estamos obsesionados porque todo sea nuevo y no nos estamos dando cuenta de lo que estamos dejando atrás. Y entonces, ¿para qué? Yo creo que es para reconectar muchas de las cosas que nos definen y también para enseñarles, y creo que este es uno de los retos de la academia y creo que es parte de mi vocación, enseñarle a otros más jóvenes a cómo hacerlo para que lo puedan hacer después. Es decir, creo que tenemos que crear una tradición de personas que sean conscientes de la necesidad de restaurar y de preservar patrimonio fílmico, audiovisual, magnético, sonoro, lo que sea que tengamos, ¿no? Y entonces creo que son esas dos cosas. ¿Para qué? Para poder hacer que las nuevas generaciones sea más fácil utilizar el archivo, pero también que sean conscientes de que es un trabajo constante que no va a parar nunca. Bueno, yo me apoyaría para responderte en un concepto de Tsvetan Todorov, que es un teórico de la memoria. Él habla de que la memoria, la naturaleza de la memoria debe ser ejemplar. También la llama la buena memoria, ¿no? Aludiendo a precisamente qué vale la pena recordar. Entonces, y nosotros aquí en Colombia lo sabemos perfectamente, es para qué recordamos o para qué guardar ese material que nos va a llevar hacia el pasado. Y tú hablabas de innovación. Yo creo que la naturaleza de la memoria es innovadora, porque la memoria no es una cosa estática, es plástica en el sentido de la plasticidad, ¿no? Uno cada vez que recuerda diferente. Hay olvidos, es decir, el acto, el trabajo de memoria no se corresponde exactamente con lo que pasó. Ya lo dijo García Márquez, que la vida no era la que uno había vivido, sino cómo la recuerda para contarla. Entonces yo creo que uno recuerda precisamente para que esa memoria, para que ese trabajo de memoria sea ejemplar, ¿no? Que nos sirva para construir y pensar el futuro. Yo voy a seguir un poco la línea de pensamiento de Carmen ahora, porque creo que ¿para qué queremos la memoria? Para saber el tipo de futuro que queremos vivir. Cuando en España se sacó el Guernica de Picasso y se exilió a Estados Unidos y estuvo fuera, era porque no queríamos tener en nuestra memoria ni en nuestros museos aquella guerra. Para saber lo que queríamos tener en nuestra memoria lo tuvimos que volver a traer. En muchos de los museos latinoamericanos no hay afrodescendientes colgados en las paredes. Parece que quisiéramos pensar un futuro sin negros. En muchos de los museos no hay indígenas. Parece que quisiéramos pensar un futuro. En muchas de nuestras memorias audiovisuales no hay ni negros, ni indígenas, ni hay pasados que de alguna forma no queremos recordar. Entonces, ¿para qué guardamos la memoria? Toda la memoria. Este pleonasmo de la memoria histórica me parece un poco raro. Es como subir arriba o bajar abajo. Entonces la memoria siempre es histórica. Entonces, ¿para qué guardamos la memoria? Para saber el futuro que queremos construir. Yo estoy completamente de acuerdo. La memoria es esos
esa alerta que nos va a dar para dónde vamos. Pero la pregunta es que no queda otro camino. A nosotros nos toca ir es para adelante. No hay otro camino. Así quisiéramos quedarnos estáticos, de alguna u otra manera la inercia nos va a llevar es para adelante. ¿Y por qué? No porque estemos de últimos, sino porque hay mucha gente que ya está en esa ruta. Y nosotros nos volteamos a ver hacia atrás y hay gente que viene para donde estamos y nos va a pasar si no nos movemos. Eso pasa con la memoria. Yo vuelvo a preguntar, si la innovación es una amenaza o la innovación es la única fórmula de la supervivencia. Si queremos recuperar verdaderamente la memoria y que sea de acceso de todos nosotros, tenemos que innovar creativamente para cómo acceder a esos archivos y no dejarlos morir en los pasados, en los cassettes, en lo digital, en las redes. La única forma de atraerlos hacia nosotros es innovando creativamente. Pero esto, mejor dicho, las redes sociales a hoy no están inventadas. Esto no tiene techo. Hoy los que puedan saber de todo un poco lo que pasa en el mundo digital, mañana pueden ser analfabetas, porque la evolución de esto va al ritmo de un chasquido de dedos, así de fácil. El consejo que yo quiero seguir todos los días en mi vida y en mi trabajo es pensar que tenemos que innovar creativamente para hacernos realmente inmortales en este pedazo de la historia. La construimos no para que desaparezca, para que la gente pueda acceder a lo que nosotros hicimos. Bueno, yo quisiera sumarme a esta reflexión y aprovecho que aquí hay muchos amigos mexicanos y yo diría que la memoria es para no morir, porque una bella película infantil, pero creo que es para todos, plantea que realmente muere lo que se olvida, que lo que no se olvida nunca muere. Así que yo creo que la recuperación y la preservación de la memoria es precisamente para eso, para no morir como seres humanos, para no morir como sociedad, para no morir como naciones. Creo que hemos tenido un panel muy productivo. Quisiera señalar algunos de los elementos que concluyo de las intervenciones de quienes nos acompañaron en esta tarde, que aportaron bastante a una discusión que vemos que está como sin concluir y sin terminar. Y me parece que ese es un primer elemento. Frente al tema de la memoria, de la preservación y de los archivos, estamos en un constante aprendizaje. Estamos hoy, por ejemplo, he escuchado escenarios de expertos en donde, por ejemplo, plantean la posibilidad de volver a lo fílmico para la preservación, que a uno le parece extraño, pero así es. Entonces, nos encontramos frente a una temática que no ha terminado, cuya discusión no ha terminado, está en permanente construcción, porque creo que asimismo la memoria está en permanente construcción y siempre van apareciendo retos, soluciones, pruebas, errores, aciertos y desaciertos. Creo que otro elemento que queda del panel de la tarde es, por supuesto, el compromiso institucional desde la universidad como parte de ese conjunto de lo público y de las entidades públicas que tienen clarísima la importancia de la preservación de la memoria, que no obstante estar en este ejercicio de prueba-error, lo están haciendo, lo están construyendo y están preocupados por la formación de estudiantes que sean conscientes de la importancia de ese archivo, que los conozcan y que, por supuesto, como planteaba el panel, hagan uso de ese archivo para recircularlo a través de nuevas producciones audiovisuales. No sé si alguno quiera mencionar algo adicional antes de despedirnos y consideren que hay algo que haya quedado por fuera. Juan Pablo. Yo brevemente digo que, digamos, en lo público debe ser una política de Estado de cada país y no una política de gobierno de turno. Y lo público se fortalece con lo que dejemos para que sigamos un camino en eso. Que no dejemos que lo público lo oriente el gobierno o la gerencia de turno, sino que lo oriente el derecho que tenemos todos nosotros a recibir la mejor información, tanto en radio como en televisión, y también lo que queremos acceder a la cultura y a nuestros propios recuerdos. El derecho de tener nuestra historia vigente al alcance de la mano solo lo puede dar la tecnología y tenemos el derecho a exigirle, como tú lo decías, que sean los propios públicos, las propias entidades, el propio gobierno quien se tiene que meter la mano al bolsillo y garantizar que un país, una nación tenga el derecho a esa información. Bueno, muchísimas gracias a la ciudad de Cali por acogernos,
a quienes nos están acompañando aquí en el auditorio y por supuesto también a quienes nos han acompañado a través de las redes sociales y de la transmisión vía streaming. No quiero despedirme sin agradecer nuevamente a todas las empresas que han patrocinado y han hecho posible la realización de esta nueva versión de TV Morfosis, al Canal 44 de la ciudad de Guadalajara, a, por supuesto, el canal Zoom, que es nuestro anfitrión en Colombia de los eventos TV Morfosis, a la Universidad del Valle, que nos acoge hoy en la ciudad de Cali, y por supuesto a la ESAP y a las otras universidades que se han ligado al proyecto del canal universitario y que han apostado por esta nueva versión de TV Morfosis Colombia 2018. Muchas gracias a todos. En esta nueva edición de TV Morfosis con TEDE, diferentes expertos de Europa e Iberoamérica debatirán sobre cómo se debe preservar la información, proteger los derechos de autor y ordenar el marco global de la convergencia de contenidos y medios para que los usuarios autorizados puedan acceder a cualquier documento con sistemas de máxima transparencia y seguridad. TV Morfosis con TEDE se celebra por cuarta vez en Valencia los días 29, 30 y 31 de octubre de 2018 en el Taller de Audiovisuales y en el Centro Cultural La Nau de la Universitat de València. Este año, además, la clausura es en la Filmoteca del Institut Valencià de Cultura. Inicia la convocatoria para la tercera edición del primer Festival Nacional de Cine Temático y Transmedia de Colombia, Cine con lo que hay Fest. Este año el tema es Bici. Ingresa a nuestra página web www.cineconloquehayfest.com. Entérate de las bases e inscríbete. Mientras más pronto lo hagas, más tiempo tendrás para realizar tu cortometraje. 5 regiones premiadas, un solo ganador nacional, eventos temáticos, agenda académica, con el apoyo de... Las tecnologías de la información se han convertido en una de las herramientas más utilizadas por todas las personas para conocer acerca del mundo que nos rodea. Por eso la ESAP también está en las redes sociales, en Facebook y